Buen día para todos, mi nombre es Bárbara Domínguez, maestranda en Educación de la Universidad Minuto de Dios y licenciada en Música del Conservatorio del Tolima. De antemano quiero agradecer al Conservatorio del Tolima por generar estos espacios que permiten encontrarnos para conocer esas experiencias musicales que pueden transformar nuestra experiencia educativa. Ahora, a lo largo de mi carrera he adquirido una cantidad de aprendizajes que me han servido para mejorar mi práctica pedagógica. Hace 5 años dejé mi ciudad Ibagué para emprender el camino como docente de una institución pública y llegué a laborar en esa institución que se llama Liceo Isabela Católica de la ciudad de Manizales. Ahí comencé una experiencia totalmente diferente a las que había tenido antes. La institución a la que llegué presenta durante su jornada escolar una cantidad importante de agresiones entre estudiantes que entorpecen tanto la convivencia como los procesos de aprendizaje. Esto pasa dentro de clase, en las horas de descanso, en los baños, frente a los docentes y directivos, e incluso se esperan a pelear fuera del colegio. ¿Qué situaciones puedo observar? Golpes, amenazas, groserías, intimidación y otras cosas más. Todo esto ha hecho que la deserción y la pérdida del año escolar se intensifiquen. Caso puntual, el grado 7.1, el cual el año pasado, que estaba en sexto 1, contaba con 42 estudiantes y hoy día tan solo tiene 24 matriculados y 7 de ellos son repitentes. Otro aspecto característico de esta institución es que está ubicada en la zona céntrica y está permeada de situaciones que alteran la cotidianidad de los educandos. Durante los procesos educativos se deben buscar estrategias que aporten al interés y al desarrollo de aprendizajes. En ellos se debe hallar espacios en los que las clases sedentarias llenas de transmisión de conocimiento pasen a hacer actividades de formación a partir de experiencias activas, cooperativas, participativas y, lo más importante, contextualizadas. Es en este punto donde las pedagogías musicales toman un papel relevante, ya que son convenientes para generar estrategias salidas de esos contextos tradicionales, en los que la kinésica, la escucha y la interpretación de instrumentos aportan esas prácticas que llevan a la reflexión, la toma de conciencia, al aprendizaje de valores, lo que produce un cambio social en las comunidades. Entonces, teniendo en cuenta todo lo mencionado, nació el interés por realizar la investigación de carácter cualitativo que tiene como objetivo general diseñar una estrategia pedagógica musical que aporte a la mitigación de la violencia escolar que se presenta entre los estudiantes participantes del estudio. Ahora, ya se conoce el fenómeno de la investigación y ya se tiene claro qué se puede construir para generar ese cambio. Pero se necesita saber qué elementos pueden servir para ello. En primera medida se hizo una teorización extensa para luego, a través de diferentes instrumentos, tener un acercamiento con las realidades de la comunidad afectada por la violencia escolar y así extraer los aspectos pertinentes que permitieran generar alguna estrategia. La categorización teórica que dio comprensión a dicha teorización y al análisis del estudio fueron violencia escolar, educación musical y estrategia pedagógica. Comencemos con violencia escolar. Castillo L. 2011 afirma que son 3 actores los involucrados en el acoso escolar. Uno se denomina víctima pasiva, el cual se identifica por ser un estudiante con baja autoestima, ser ansioso e inseguro y no responden a las agresiones. Otra víctima o otro tipo de víctimas son los estudiantes que suelen ser hiperactivos, agresivos y ansiosos. Son quienes reaccionan indebidamente ante cualquier estímulo. También están los agresores o acosadores, quienes se identifican por ser impulsivos y por querer ejercer autoridad sobre los demás. Por último, los espectadores. Ellos permanecen observando directa o indirectamente la situación de violencia, pero no toman ninguna determinación para buscar una solución al respecto. En cuanto a los tipos de violencia, Enrique Chaus, 2012, hace referencia a 3 manifestaciones. La primera son las agresiones. En ellas se evidencia cómo, sin fundamento alguno, miembros de la comunidad educativa determinan agredir a otros. Estas agresiones pueden ser físicas, verbales, relacionales, entre otras. La segunda son los conflictos entre los estudiantes. Esos se dan al no saber respetar opiniones, gustos, ideales de los niños.
Y la tercera es la intimidación. Esta se presenta cuando los estudiantes reiteradamente agreden a los demás, violentándolos y vulnerando sus derechos. Al hablar de estrategia pedagógica, Díaz 2004 hace referencia a 3 tipos de estrategias de enseñanza. Estas se presentan según el momento en que se esté dando ese proceso. Son preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional. El primero se desarrolla cuando el estudiante identifica qué y cómo va a aprender. El segundo proceso se da en el desarrollo de las actividades y en ella el docente direcciona, pero los aprendices son quienes generan ese conocimiento para que finalmente pasemos al tercero, donde se puede evidenciar lo aprendido. De ahí que los participantes son quienes reconocen sus logros. Como todos sabemos, la música es un aspecto importante en el desarrollo de las personas. Aportan a la libre expresión, a la apreciación, la criticidad y la creatividad. La educación musical tiene la capacidad de ser moldeable ante cualquier necesidad. Esta puede servir como mediación para la enseñanza de cualquier tema de estudio. Es un medio de comunicación o de sentimiento e incluso sirve como terapia para enfermedades mentales. Por esta y otras razones se debe presentar la importancia suficiente para que la comunidad incluya estrategias musicales donde se puedan aprovechar la sensibilidad emocional que tienen los adolescentes y así lograr generar en ellos su beneficio. Estas manifestaciones artísticas permiten que la interacción individual y colectiva sea más reflexiva, en la que la sociedad comprenda la importancia de respetarse como persona y a quienes están compartiendo con su entorno. Los métodos musicales que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes. Primero, Edgar Willems, pedagogo del siglo XX, que habla de la importancia de desarrollar la educación musical desde la infancia, eso sí, con una metodología natural, la cual se percibe como un lenguaje que parte de la escucha por medio de cualquier manifestación auditiva, para así llegar después a la interpretación tanto vocal como instrumental. De esta manera se forman personas creativas, abiertas a la escucha activa, expresivas e imaginativas. El método Wapne es ideal al momento de generar cualquier estrategia que permita atenuar la violencia escolar. Esto se debe a que su metodología lleva a la organización de grupos de trabajo o team building, la cual permite el trabajo en equipo, la escucha, la socialización y el desarrollo de valores. Todo esto por medio de actividades con percusión corporal que ayudan a potenciar las inteligencias múltiples. El método del Cross favorece la motricidad, el pensamiento y la expresión. Según Bernia 2012, con el método del Cross se puede reconocer en un músico su agudeza auditiva, su sensibilidad nerviosa, el sentido rítmico y la facultad de exteriorizar espontáneamente las sensaciones emotivas. Esto por medio de actividades con movimiento corporal que se relacionan con los diferentes estados de ánimo. Los métodos anteriormente nombrados están diseñados inicialmente para la educación infantil, pero han evolucionado a tal punto que actualmente se aplican en contextos diferentes al musical y en personas de cualquier edad, buscando siempre desarrollar en ellos más habilidades sociales por medio del arte. Teniendo ya claro qué elementos teóricos pueden servir, se procede a la elaboración de la estrategia pedagógica musical que permita que los estudiantes desarrollen desde su afectividad y su emoción una transformación hacia la convivencia pacífica y la resolución de conflictos. Entonces esto permite que los niños se valoren como seres humanos y como miembros de una comunidad, respetando las apreciaciones e interpretaciones y creaciones que cada niño y cada adolescente va manifestando en el transcurso de cada actividad. El producto de la investigación es una adaptación del modelo de Sierra R. 1999 para la estructuración de una estrategia pedagógica. Esta está dividida en 6 fases: orientación, implicación, formulación, planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes. En este punto quiero nuevamente aclarar que dicha estrategia está diseñada exclusivamente a las necesidades de la institución participante, ya que se tuvo en cuenta tanto la teoría como los elementos curriculares propios y las narraciones de los estudiantes, padres y docentes que alimentaron su construcción a partir de vivencias y opiniones. En la primera fase se hace un diagnóstico
específico de la situación encontrada y cómo encauzarla hacia una posible solución. La segunda es para aclarar hacia dónde se quiere llegar, es decir, plantear una meta. Para el caso específico del estudio se referenció a la problemática institucional sobre la violencia escolar. También se habló sobre los aspectos musicales pertinentes para atenuar esas agresiones. Su objetivo específico fue mitigar la violencia escolar que se presenta entre los estudiantes de educación básica secundaria del grado séptimo 1 de la institución educativa Isabel la Católica de la ciudad de Manizales. En la segunda fase se precisa la realidad curricular institucional, es decir, cuáles son esas líneas de acción e influencias pedagógicas que maneja la institución. También se debe tener en cuenta cuáles deberían ser esos compromisos de todos los miembros de la comunidad educativa para generar esa transformación. Entonces, llevándolo al contexto, se especificó la postura de la institución participante, la cual estaba basada en el accionar institucional propuesto en el PI. También se tuvo en cuenta el modelo pedagógico Escuela Activa Urbana, el cual está basado en la incorporación de pedagogías activas que conlleva a competencias sociales y emocionales de los estudiantes. La fase 3 se encarga de establecer el grado de alcance de la estrategia, haciendo un bosquejo del pasado, presente y futuro de la institución. Entonces se debe ahondar aún más en esa realidad encontrada y en su direccionamiento hacia esa transformación. Para ello se explicó a profundidad el fenómeno de violencia encontrado. Luego se habló del proceso investigativo que permitió formular una posible solución para luego finalizar con una explicación profunda sobre qué se espera al implementar la estrategia en la institución. Para la cuarta fase se hace una planificación estableciendo el grado de complejidad conforme va avanzando este proceso pedagógico. En este caso, la estrategia se diseñó a partir del accionar institucional, dividiéndose así en los 6 momentos ya mencionados. Reflexionemos, consultemos, discutamos, socialicemos, comprometámonos y evaluemos. De cada accionar se generó un taller y a partir de estos talleres se crearon 5 preguntas y una afirmación. En la ejecución se establecen las actividades que se van a desarrollar conforme a los resultados del diagnóstico. También se especifican los tiempos y la factibilidad de la propuesta pedagógica. Son muchas las actividades que comprende la estrategia pedagógica musical diseñada para la institución ya que comentamos. Por ende, voy a nombrar algunas de ellas. Teniendo en cuenta el método Willems, se crean espacios para la sensibilización a través de la escucha de piezas musicales y el manejo de instrumentos elaborados por ellos mismos. En cuanto al método Dalcroze, se generan diferentes dinámicas que permiten escuchar distintos ritmos musicales para ser expresados a través del movimiento corporal y el uso de elementos que sirven para dicha expresión. Por el método Pavne, este método es más utilizado en la estrategia ya que se adecua al contexto. Inicia con una actividad relacionada con los juegos tradicionales que emplean percusión corporal y que son enseñados a través de la tradición oral. Luego de interiorizar estas actividades de percusión corporal que incluyen en el trabajo en equipo, se genera un proceso de aprendizaje cooperativo. También se realiza la construcción de una presentación final en forma de musical que represente cómo la violencia ha afectado a la comunidad educativa y de qué manera pueden crear estrategias colectivas dentro de la institución para aprender a respetar a los demás y a resolver conflictos de manera acertada. En general, la estrategia se basa en tomar una pequeña población de la institución para llevarlos a espacios de reflexión, no solo de evitar cualquier tipo de agresión, sino de ser un grupo que tome la batuta para crear entre ellos mismos diferentes campañas en las que participe toda la comunidad educativa. Esto con el fin de transformar la situación de violencia escolar. Ahora, la última fase es la evaluación. En este punto se deben plantear los indicadores de seguimiento y control de la ejecución de la propuesta. Pero cabe resaltar en este momento que aún no ha sido posible ejecutarla debido a la situación presentada por el confinamiento generado por la pandemia. Para concluir, se puede afirmar que esta estrategia pedagógica musical se puede llevar a cabo en la institución de manera factible, ya que está diseñada exclusivamente para solucionar las necesidades encontradas. Eso sí, es sumamente importante ir de la mano con los estudiantes. Ellos son el punto focal hacia esa transformación que se espera.
Por esta razón, los invito en primera medida a identificar las situaciones cotidianas que viven los niños y jóvenes para buscar accionarios pertinentes y enfocados a las necesidades específicas de los respectivos contextos escolares. Por otro lado, todos nacemos con esa capacidad de expresión a través de nuestro cuerpo, pero con el tiempo se va perdiendo y debilitando debido a la inhibición que crea la sociedad. Los invito a romper esos paradigmas y diseñar estrategias atrayentes para que los estudiantes aprendan de manera integral. Debemos también escuchar a nuestros estudiantes. Ellos necesitan aprender a partir de sus propias experiencias, de manera colectiva. Necesitamos romper ese prototipo de profesor transmisor de conocimiento para ser aquellos acompañantes y guías que proporcionen a los educandos esos elementos necesarios hacia la construcción integral como seres humanos. Muchas gracias. Reciban todos un respetuoso saludo. La ponencia que les voy a presentar a continuación lleva por título Transformar la subjetividad del maestro para descubrir una posibilidad otra de educar integralmente desde el lenguaje musical. Corresponde al eje temático la importancia de la música en el desarrollo integral del ser humano. Tiene su fundamento teórico en la investigación realizada por mí en el año 2018 para la tesis de maestría El sonido de la no existencia, hacia una propuesta de educación musical intercultural crítica, desarrollado en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, dentro del grupo de investigación, Educación y Cultura Política. Importante tener en cuenta este concepto, interculturalidad crítica, definido por Catherine Walsh, 2009, como la voluntad de comprender e interactuar equitativamente con el otro, en los distintos elementos de la diferencia que incluyen, aparte de raza y clase, género, lengua, edad, hábitos culturales, trabajo productivo, parentesco ancestral, religión, entre otros. Es un concepto que tendrá validez a lo largo de toda la presentación. Entremos entonces en materia para comenzar con la ponencia. ¿A qué me refiero con la transformación subjetiva? Plantea el metodólogo húngaro Zoltán Kodály la siguiente reflexión. Es mucho más importante saber quién es el maestro de música de Kisvárda que quién es el director de la ópera de Budapest, pues un mal director fracasa solo una vez, pero un mal maestro continúa fracasando durante años, arruinando una generación tras otra. Desde luego que esta reflexión se gesta desde el ámbito de la enseñanza musical. Sin embargo, nos sirve como abrebocas para el ejercicio que planteo en esta ponencia, el cual consiste en develar la importancia de las diferentes disciplinas de humanidades en la transformación y estructuración del maestro de música. En dicho sentido, quiero presentarles una nueva reflexión, esta a partir de la filosofía de la educación. La tarea de educar implica un compromiso con el mundo, con la tradición y con la historia. Solo si decidimos que el mundo que hemos creado y en el que vivimos todavía merece la pena y que podemos recomponerlo, solo si nos hacemos responsables de él, estamos en condiciones de transmitirlo a las nuevas generaciones. El que no quiera responsabilizarse del mundo, que no eduque. Melich, 2010. Es precisamente este filósofo español, Joan Carles Melich Sangrá, nacido en 1961, quien es el autor del libro Lógica de la Crueldad, texto que nos dará luces para develar aspectos adversos en cuanto a la noción de alteridad y al respeto por la diferencia, que pueden encontrarse presentes en la enseñanza tradicional de la música occidental. Descubriendo otro paradigma.
es decir, descubriendo otro modelo para la educación musical. El mencionado libro, Lógica de la Crueldad, se presenta como una reflexión filosófica sobre la condición humana, cuyo eje de análisis está centrado en la moral. Realiza una interesante diferenciación entre ética y moral, precisamente donde la ética se entiende como una respuesta, puede ser intuitiva, emocional, consciente, que damos a la interpelación del otro en una situación imprevisible. Por su parte, la moral es definida como una metafísica que rige nuestra vida cotidiana. Nos dice quiénes somos, si lo que hacemos es normal, si lo que pensamos es perverso y si nuestra vida tiene valor. La moral se trata entonces de un conjunto de categorías, marcos, normas y procedimientos basado en principios absolutos e indudables. Afirma el autor entonces que en toda moral opera una lógica de la crueldad, ya que cobija a unos y desprotege a otros. De igual forma, afirma Melish que el mundo o el contexto en el que nacemos se encuentra gramaticalmente preestructurado, regido por normas morales capaces de crear identidad y subjetividad. La capacidad ontológica del lenguaje se fundamenta en que contiene en su gramática, es decir, en su conjunto de reglas, una lógica moral metafísica que determina lo que cada uno es y lo que debe ser, acorde a la herencia de la cultura que se habita. La música también es un lenguaje con capacidad ontológica, y la enseñanza musical también puede analizarse como una moral capaz de contener y perpetuar una propia lógica de la crueldad. Revisemos a continuación 5 condiciones que el autor identifica para determinar si una lógica moral es una lógica de la crueldad. Primero, una lógica de la crueldad es cruel porque no soporta que nada ni nadie pueda poner en duda su ortodoxia, porque no tolera disidencias. Para el caso de la música, la reflexión debería llevarnos a preguntarnos hasta dónde el conocimiento que manejamos está soportado en dicotomías. Por ejemplo, música sacra versus música ritual, música académica versus música popular, música culta versus música folclórica. 2. Una lógica de la crueldad es cruel porque para ella el único solo es en la medida en que forma parte de una categoría o un concepto. Pensemos en una categoría que nos define a muchos de nosotros: músico profesional. Primero, si existe el músico profesional, está el músico empírico, lo cual ya lo constituye en una dicotomía. Pero ¿qué es lo que nos hace profesionales? ¿Simplemente poder participar de un esquema de compensaciones? Aquí la reflexión debe apuntar a entender que dicha profesionalización solamente nos certifica en un conocimiento parcial, normalmente de una identidad cultural foránea y en algunos casos fuera de contexto. 3. Una lógica de la crueldad es cruel porque hay singulares que quedan desprotegidos de la moral, porque quedan fuera de sus ámbitos de inmunidad. Revisemos como un ejemplo para esta condición la historia de la música eurocéntrica y reflexionamos hasta dónde este conocimiento está sustentado en una jerarquización, en una supremacía de género y o sexualidad, ya que pareciera que la producción únicamente fue posible dentro de un mismo modelo de compositor masculino, blanco, burgués, frente al cual la producción del género femenino, por nombrar simplemente alguno de los géneros, se encuentra anulada. 4. Una lógica de la crueldad es cruel porque intenta dar cuenta de la totalidad del mundo y de la vida, de la totalidad del ser. Aquí nos encontramos con uno de los imaginarios más arraigados dentro de la enseñanza de la música: definirla como un lenguaje universal. ¿De qué música estamos hablando? ¿Realmente es posible que un único conocimiento sea capaz de condensar la totalidad de manifestaciones musicales del mundo? Esa es la reflexión que se propone en este punto. 5. Una lógica de la crueldad es cruel porque para ella nada está descolocado ni deslocalizado, y lo que no puede estarlo tiene que ser normalizado. Encontramos en este punto algunas propuestas sincréticas, como por ejemplo la carranga sinfónica o las cantaoras electrónicas. ¿Esto realmente es un diálogo de saberes o simplemente es un intento de perpetuidad del conocimiento musical hegemónico? Por otro lado, ¿qué pasa por ejemplo cuando se lleva a los espacios escolares o a las comunidades indígenas o afrodescendientes propuestas de formación en música sinfónica, bajo las premisas de cerrar la brecha de desigualdad social o mejorar la calidad de vida?
Realmente este es el conocimiento musical idóneo que requieren estas comunidades para preservar su identidad cultural. Realizada la reflexión hasta este punto, quizás nos resulte más fácil entender que la transformación subjetiva del maestro de música puede estar cimentada en brindar validez a las diferentes disciplinas de humanidades, filosofía, lingüística, antropología, sociología, entre otras, que permitan ampliar la visión del mundo y dimensionar la responsabilidad de su labor educativa. En dicho sentido, vamos a continuar haciendo referencia a un sociólogo portugués nacido en 1940, Boaventura de Sousa Santos, autor del libro Una epistemología del sur, entre muchos otros títulos. Este autor plantea que los principales ejes de dominación del conocimiento científico occidental son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, e identifica 5 formas de producción de no existencia que utiliza este conocimiento hegemónico para invisibilizar a otros conocimientos que no se adaptan a sus cánones, a saber, lo improductivo, lo inculto, lo local, lo inferior y lo residual. Dentro de la sociología que plantea este autor, lo improductivo hace referencia predominantemente a criterios económicos. No obstante, en la música podemos interpretarlo como la visión del mundo a partir de la carencia que se tiene de alguno de los sentidos o de alguna de las capacidades intelectuales que se asumen como esenciales para poder tener un acercamiento al lenguaje musical dentro de la normalidad. La reflexión que se propone entonces es la siguiente: resulta perfectamente posible abordar la discapacidad desde la perspectiva de la interculturalidad crítica, ya que la identidad cultural que también se genera desde los sentidos tiene frente a las condiciones diferenciales en uno o varios de estos otras formas de relacionarse con el mundo que suponen saberes valiosos que merecen ser analizados en pro de la alteridad y el respeto por la diferencia. En segunda instancia, plantea el autor la producción de una existencia a partir de la categoría de lo ignorante o lo inculto. Se relaciona con una de las dicotomías que mencionamos anteriormente, música académica versus música popular, folclórica, regional. La reflexión aquí es la siguiente: jerarquizar las manifestaciones artísticas no es inocuo, ya que incide directamente en la identidad cultural de las niñas y niños que se exponen a dicha condición, por lo que contribuye a cimentar las bases de distanciamientos socioculturales de los cuales estos no son conscientes en principio, pero que marcarán su capacidad relacional en la vida. La tercera forma de producción de una existencia la define el autor como lo local, haciendo referencia a el afán de globalización que caracteriza al mundo en la actualidad y cómo los conocimientos o las manifestaciones artísticas locales, regionales, de bajo impacto, resultan minimizadas o invisibilizadas. La reflexión que se propone aquí no se reduce únicamente a lo valioso del esfuerzo que cada grupo étnico realiza por mantener vivos sus saberes musicales, sino también al desperdicio de la experiencia a la que se ven enfrentados los habitantes de las áreas metropolitanas por la segregación de dichos saberes musicales según los territorios geográficos y la supremacía de un conocimiento foráneo. La cuarta forma de producción de no existencia la define el autor como lo inferior, haciendo referencia a todas las formas de inferiorización posibles dentro de las relaciones sociales humanas, tomando como ejemplo el cómo los idiomas hegemónicos inferiorizan a otros idiomas, a otros lenguajes usados por grupos minoritarios,
De esa misma manera, las manifestaciones musicales de estos mismos grupos son inferiorizadas e invisibilizadas. La reflexión es la siguiente: el aporte intercultural crítico puede darse acorde al uso contrahegemónico que se haga de los elementos que componen una pieza musical, desde el proceso previo, en simultánea y posterior al montaje, mediado por la intencionalidad del maestro de descentrar la educación musical de las lógicas jerárquicas y dominantes. La quinta forma de producción de no existencia la denomina el autor lo residual, haciendo referencia específicamente a cómo cada cultura se relaciona con el tiempo, con la cronología. Para el caso de la música, hablaríamos de esta diferenciación que se hace entre música tradicional, música moderna, y cómo aparece en medio de ellas la música fusión. Frente a este tema, la reflexión que se propone es la siguiente: fusionar géneros musicales puede constituirse en un ejercicio relevante de interculturalidad crítica. Sin embargo, la contradicción se presenta cuando en dicha práctica, es decir, en la fusión, reside una intención de modernización, actualización o desarrollo de un saber musical que es considerado residual. La invitación queda hecha entonces para que nosotros, como maestros de música, hagamos lo posible por evitar, dentro de nuestra labor, reafirmar estas formas de producción de no existencia, voluntaria o involuntariamente, clasificar las producciones musicales de los diferentes grupos humanos como improductivas, incultas, locales, inferiores o residuales. Muchas gracias por la atención brindada. Aquí quedan los datos de contacto para quien desee ampliar o resolver cualquier inquietud respecto a los contenidos de la presente ponencia. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la ponencia Mediaciones Tecnológicas aplicadas a la enseñanza del piano latino. Mi nombre es Luis Alfredo Rodríguez. Soy docente de la Institución Educativa Tecnológico de Madrid en Cundinamarca y también docente de la Universidad del Tolima del Instituto de Educación a Distancia en el programa de licenciatura en Educación Artística. El día de hoy vamos a ver esta ponencia en 7 pasos en lo que tiene que ver con el objetivo general, la justificación, el proceso de creación, las herramientas de divulgación, herramientas de crowdfunding y fintech que soportan el proyecto, resultados parciales y conclusiones. ¿Cuál es el objetivo general y qué es Latin Piano Sheets for Everyone? Es un canal de YouTube dedicado exclusivamente a la enseñanza del piano latino. De ahí que nuestro objetivo general sea establecer una metodología mediada por la tecnología para el aprendizaje de ritmos populares en el piano. Este canal lleva activo aproximadamente 4 meses, desde mayo a abril de este año. Contamos con repertorio de salsa clásica, de salsa romántica, de cumbia, de bolero, de vals, entre otros ritmos que se suben semanalmente en el canal. ¿Cuál es la justificación del proyecto? Nos basamos en que hay poca bibliografía en la red sobre este tipo de aprendizaje del piano latino,
que hay ciertas limitaciones en acceso a la educación del piano latino por disposiciones geográficas, porque existen pianistas de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica, sino de África. Hemos tenido estudiantes de Europa, hemos tenido estudiantes de Asia que no disponen del acceso a este tipo de formación, de metodologías, de partituras. Hay muchas limitaciones también de idioma, porque este aprendizaje es casi exclusivo de los latinos. Entonces también la idea de este canal es que se oriente en otros idiomas. YouTube da la posibilidad que nosotros podamos establecer hasta 10 idiomas en el canal. También hay unas limitaciones económicas, porque no todos pueden acceder a una academia de música, no todos cuentan con el dinero para hacer una carrera universitaria, pues entre otras limitaciones. ¿Qué buscamos también? Conservar la memoria histórica popular de la salsa, de la música tropical. Queremos unificar la metodología y por eso hacemos mucho énfasis en el protocolo MIDI para el aprendizaje empírico o autodidacta del piano. Esto con el fin de que las personas que no sepan leer partitura puedan practicar con esos archivos MIDI en unos programas que ya les mostraré más adelante. También otra cosa importante es la transcripción de las músicas populares en el piano, porque carecemos de mucho repertorio que no está escrito en partitura, por eso también lo tomamos como un objetivo importante en este proyecto. Y por último, pues también la necesidad de contar con un acompañamiento, ya sean pistas o como le llaman también en inglés los backing tracks, a la medida del aprendizaje, en diferentes velocidades, en diferentes tonalidades, y pues con el uso del MIDI y de la partitura pues se va a fortalecer muchísimo más el aprendizaje del piano. ¿Cuál es el proceso de creación de los tutoriales? Nosotros nos basamos en 3 grandes pasos. El primer paso es la creación de la pista a través de un editor de audio o un DAW, que le llaman una estación digital de trabajo de audio, en donde se hace la percusión a través de samples o loops, que son ritmos pregrabados, o a través de plugins, programas que generan ese tipo de ritmos, donde creamos la percusión, en este caso las congas, bongos, timbales, güiro o güira, creamos la línea del bajo, creamos los vientos si aplica en la canción o si de pronto hay otro tipo de instrumentos como una flauta traversa o como un vibráfono, y posteriormente pues hacemos la última parte del piano. Cuando ya está lista la creación de la pista, procedemos a hacer la transcripción de la partitura a través de un editor de partituras, que el más conocido es el Finale, en donde se hace la transcripción y posteriormente en ese mismo programa se hace una generación del archivo MIDI en 2 canales. ¿Por qué se hace en 2 canales? Porque cuando se vaya a generar el video se necesita crear 2 colores, uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda. Y finalmente en la edición y publicación del video utilizamos un editor de video que se llama Camtasia. Allí procedemos a grabar la pantalla MIDI. Una vez lo reproducimos en el programa, hacemos la creación del proyecto más la inserción de las imágenes de partitura que nos genera Finale, y también anexamos la publicidad del canal, en donde pueden encontrar nuestras redes sociales, hacer donaciones o crowdfunding, y en donde también pueden comprar las partituras. Insertamos el audio renderizado del editor de audio y ya cuando está todo listo se renderiza el proyecto completo y se sube a YouTube y se hace pues la posterior divulgación por redes sociales. Aquí podemos ver un ejemplo corto de cómo quedan finalmente los videos cuando se suben al canal de YouTube, con el intro, la publicidad y todo el video final. Ese es el intro del canal. Esta parte es de publicidad para ventas de partituras y posteriormente comienza el video. Si ustedes revisan en la parte superior tenemos la partitura editada en Finale, en la parte de en medio tenemos el piano MIDI y en la parte de abajo tenemos el piano real, que es grabado por una cámara desde la parte superior del piano real. Mi montuno es
Aprovechamos estos espacios para publicidad de suscriptores. Y de fondo se escucha la pista que se generó en el editor de audio. ¿Cuál es el repertorio que tenemos proyectado? Tenemos un aproximado de 600 canciones. Es un proyecto que anualmente daría entre 50 y 60 canciones si se hacen una canción por semana, máximo 2 por semana. ¿Cuántas canciones tenemos subidas en este momento al canal de YouTube? Aproximadamente 18 hasta la fecha. Y todas estas canciones se encuentran sistematizadas en un documento en línea. Aquí tenemos el catálogo de partituras. Es un documento Excel en donde ustedes pueden ver cuál ha sido la fecha de publicación con el mes y el año y el día exacto en que se subió el video al canal de YouTube. ¿Por qué se hace este repositorio? Porque a mediano plazo el canal tendrá más de 100 canciones, más de 200 canciones, y buscar canciones específicas va a ser mucho más complejo, así nos ayudemos en las listas de reproducción de YouTube. Entonces van a tener acceso a este documento. Ahora tenemos las herramientas de divulgación. Nosotros también manejamos redes sociales. Tenemos una página oficial en Facebook. Nos encuentran como Latin Piano Colombia y a su vez esa página tiene un grupo oficial en Facebook que se llama Aprende Piano Latino. Son más de 500 personas y en el grupo oficial hasta la fecha hay 50 personas. Tenemos una página oficial de Instagram donde subimos los avances de los tutoriales. También creamos un canal oficial de Telegram donde esperamos a mediano plazo o a largo plazo tener la mayoría de los usuarios de YouTube para poder informarles de cualquier novedad del canal, de cualquier estreno, de ventas, entre otros. También tenemos unas herramientas de crowdfunding y fintech que son herramientas de micromecenazgo. Es algo que está en auge. Entre esas tenemos Patreon, que Patreon es una página dedicada al micromecenazgo o a la recaudación de fondos para artistas, y en esa cuenta de Patreon pues ellos pueden donar desde $10 hasta $50. Obviamente en cada uno de los niveles van a tener ciertos beneficios. Tenemos una tienda virtual en Payhip donde pueden comprar las partituras en dólares, o ya si son habitantes de Colombia o de un país cercano, pueden hacer su compra en pesos colombianos a través de la tienda virtual de Arma Tu Vaca. Tenemos otras herramientas adicionales, que es una cuenta de Buy Me a Coffee, donde se hacen donaciones pequeñas de 5, 10 o $20. También tenemos una cuenta en Baki muy parecida a Arma Tu Vaca, donde también hay ciertos niveles y hay unos beneficios en cada nivel. Y está la cuenta de PayPal, que también es para donaciones. Dentro de los resultados parciales, tenemos aquí un crecimiento del proyecto en suscriptores o seguidores, y hay un seguimiento desde el mes de junio de 2020 al septiembre de 2020. En la parte que no se ha crecido tanto ha sido en la de micromecenazgo, pero pues es un proceso de confianza con los suscriptores y considero que en un par de meses ya esa cifra también habrá crecido un poco. Fruto de todas esas herramientas y de los videos, pues hemos visto la necesidad de crear un curso de piano latino. Entonces manejamos Google Classroom en 3 niveles. Actualmente tenemos 2 estudiantes en este curso de piano latino, donde se ven bases de salsa, bolero, cumbia, merengue y latin jazz. Es un aula gestionada con decenas de recursos, métodos, ejercicios, partituras, pistas, archivos MIDI, y como lo pueden ver está dividida en 3 niveles, principiante, intermedio y avanzado, y cada uno de esos 3 niveles tiene 4 unidades para un total de 12 unidades, es decir que en un año, si se hace continuo, se pueden ver todos los 3 niveles. ¿Cuál es el software que nosotros utilizamos en el proceso? Para la reproducción del MIDI y la edición utilizamos CMusic App. Para la edición de las miniaturas de YouTube utilizamos Pixar, que es una aplicación para el teléfono. Para edición de video utilizamos Camtasia. Para edición de partituras finales y para edición de audio utilizamos Reaper. ¿Cuáles son las conclusiones del proyecto? La primera es que se consolida a mediano plazo un repositorio de piano latino para el aprendizaje,
que se publicará en forma de libros o cartillas en el mediano plazo. También que la salsa y la cumbia son las mayores motivaciones para el aprendizaje del piano a nivel popular. Muchísimos músicos de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de México buscan este tipo de tutoriales y son las que más visto y más comentarios tienen en el canal. Y finalmente que los pianistas colombianos de músicas populares son dignos de ser investigados y publicados junto con su vida y obra. El caso más importante, y es el que yo estoy desarrollando actualmente en el proceso de doctorado, en realidad el proyecto está enfocado hacia el maestro Hernán Gutiérrez, quien fuera pianista de la orquesta de Fruco y sus tesos a principios de la década de los 70 y que hace parte, como les decía, de mi tesis de doctorado. Me encuentro en este momento realizando una investigación sobre él, sobre su obra en el piano, sobre la discografía en la que fue partícipe y no solamente en la producción de Fruco y sus tesos, sino en otras agrupaciones del sello Discos Fuentes y posteriormente en otras agrupaciones cuando se radicó en la ciudad de Miami en el año de 1976. Muchísimas gracias a todos. Espero que este proyecto les sirva de mucha ayuda a todos los pianistas en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Si ustedes tienen alguna consulta adicional sobre el proyecto, me pueden escribir al 310-757-7837 WhatsApp o a mi correo institucional larodriguezp@ut.edu.co. Muchísimas gracias al Conservatorio del Tolima y muchísimas gracias al Coloquio de Educación Musical por este espacio tan importante que nos han aportado a este proyecto. Feliz tarde. Allá arriba en la montaña, allá donde nacen los ríos, donde anida el barranquero que está llamando a los niños para pintar las aves y hacer canciones al agua, unidos cuidando el bosque con sus guatines y guaguas. Barranquero, arte la montaña, barranquero, arte la montaña. Yo llegué a esta región y esto es tan hermoso que yo dije, voy a hacer lo que siempre he soñado. Toda mi vida quise entregar esto que yo sé, que es cantar, que es actuar, pintar, a las personas que viven en este lugar. Simplemente me emocioné y dejé todo lo que yo hacía antes. Me dediqué a esto que se llama Barranquero Arte en esta montaña.
Cuando un niño está pintando, cuando está dibujando, cuando está cantando, está utilizando las mismas neuronas que sirven para aprender a leer, para escribir, para ser mejor en las matemáticas, para ser más creativo, más científico, porque es que el arte es un complemento de nuestra educación, de nuestra formación. Y con el arte nos volvemos unas personas integrales, es una educación más completa que nos sirve para todo lo que vayamos a hacer en la vida y sobre todo nos sirve para ser felices. Barranquero Arte en la Montaña es una escuela informal de las artes integradas, teatro, música y artes plásticas, cuyo propósito es contribuir mediante el ejercicio del arte al empoderamiento que proporciona la autorrepresentación para incidir en el buen vivir de los habitantes incluidos en el entorno. Y el proyecto busca es eso, busca que la comunidad se integre con el territorio y por medio de los murales se lo muestra a Jamundí y diga, vean, es que acá en la estrella, acá en la vereda, hay gente que está haciendo arte y uno se enamora en el proceso de eso. Y pues aquí no solamente enseñamos plástica, artes plásticas, sino que hay clase de danza, hay clase de música y de teatro. El proceso de creación consiste en ¿qué? En círculo, en reunión, todos aportamos, contamos lo que vemos, contamos nuestras historias, lo que vemos alrededor, y de allí surgen las historias que van a ser el tema central del año. De allí surgen los personajes, la obra de teatro, los libretos y las canciones. Las canciones se crean entre todos, con todo lo que todos dicen. De estas canciones se escoge la canción que va a ser la canción del año, se hace la grabación, se edita y se hace las imágenes para sacar un videoclip. Que no echen basura, porque el río limpio es mejor. Que no ensucien el agua, porque el río limpio es mejor. A mí me gusta Barranquero porque me gusta dibujar, me gusta cantar. Barranquero para mí es la vida, ¿sí? Porque me ha gustado mucho el arte. Pues más, para ellos más que felicidad. Y a mí me gusta Barranquero porque acá uno aprende, juega, se divierte mucho. Me gusta Barranquero es que aquí pintamos, tocamos. También he aprendido a cuidar los animales que hay a nuestro alrededor y a los árboles. Como 5 o 6 años en Barranquero. Me gusta harto el Barranquero, se ha vuelto como parte de mi vida. Me gusta porque en Barranquero uno aprende muchas cosas, lo que uno encuentra en la calle. Demasiado porque, él no tenía concentración, ni aquí, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Y lo que empezó el proceso con Barranquero, ya tiene concentración, ya es más organizado, más juicioso, ya al menos ya se está quieto en algunas partes, cosa que anteriormente no podía hacer. Mejoró la convivencia en la casa, aquí en Barranqueros, en la escuela, y eso ha sido muy bueno para él. Como pueden ver, pues en el momento en que llegó la profesora Claudia y ella hizo esta propuesta a la comunidad, pues nosotros fuimos uno de los que hicimos listo, vamos a acompañar al máximo y así lo hacemos. Ya es como una necesidad en la familia de que Barranquero exista. El niño sabe de que Barranquero es un espacio de él. Hoy Barranquero acoge a todas las personas, niños, adultos, que quieran ser partícipes de una experiencia de vida diferente. Con la creación que se hizo del Camino de las Mariposas en el 2015, una obra que se basó en lo que recogimos de los aportes de todas las personas que participaron en Barranquero acerca de la temática de la basura y cómo la sabiduría de la ballena de piedra, que es una piedra que está en uno de los ríos,
nos contó cómo era que teníamos que hacer para cuidar el medio ambiente. Este guión sirve de base para crear el libreto para que un grupo profesional que surge de Barranquero, que hoy se llama el Grupo Giraluna. Desde el 2018 venimos haciendo funciones en Cali, en Palmira, en festivales y en la biblioteca y en la Casa de la Cultura de Jamundí. El Camino de las Mariposas hoy en día es una obra de títeres para atender públicos de manera profesional. En enero del 2016 hacemos un círculo de palabra con muchos de los padres barranqueros y vecinos de la comunidad y hacemos un taller acerca de cuáles son los proyectos de vida que teníamos. Algunos querían volverse empresarios del campo, otros líderes comunitarios, otros sacar adelante unos emprendimientos de acuerdo a su saber y entender, y emprendimos también una labor de apoyo institucional para recuperar la autoridad y el control en el territorio a través de las juntas de acción comunal. Simplemente acompañamos el proceso promoviendo la participación, el diálogo sobre todo. Lo que haríamos con las mingas como metodología es primero pues sembrar esa semilla en los niños, que los niños se vuelvan mingueros en grupo, ¿sí? Del trabajo a mano de obra cambiada, que eso en la práctica es la minga. El cómo aportarle a este proceso de mingas por el territorio, entonces eso es lo que estamos recogiendo. César desde lo que a él le gusta hacer, yo desde la música, de Yanira desde la cocina. La familia Girón toma la decisión de poner al servicio del colectivo su predio, la finca El Rosal, finca demostrativa, comunitaria, agroecológica, que sirviera de soporte para el intercambio de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del agro, su armonía, los procesos, y también como un apoyo para las labores de un turismo cultural, un turismo educativo y como punto central de lo que hemos denominado un aula ambiental. Tenemos en funcionamiento una fábrica de biopreparados, tanto para nutrir el suelo como para alimentar las plantas. También iniciamos el acompañamiento con otro emprendimiento que tiene que ver con la salud física y mental. En la finca El Guadual del Barranquero hay un spa natural gracias al conocimiento de bioenergético, alternativas para el bienestar y el buen vivir. Dinamizar en la comunidad a través del ejemplo. Todas las salidas pedagógicas, bien sea a ir a ver las ballenas, ir a un cine, ir a una piscina, se han convertido en referentes para la comunidad y una muestra muy fehaciente de que Barranquero ha establecido unas dinámicas que han servido. También surgió el grupo musical Tocanubes. Con ellos tocamos canciones entre la tierra y el cielo. A partir de las creaciones musicales que hicimos en Barranquero, este grupo conformado por los mismos profesores del proyecto, hoy en día lleva este mensaje de canciones que tienen un contenido espiritual, un contenido de arraigo con la tierra. Celebramos la creación, alegría en el corazón, es un canto de inspiración a la tierra que nos gestó. Celebramos la creación, alegría en el corazón, es un canto de inspiración a la tierra que nos gestó. El efecto barranquero sigue siendo una realidad. A mí me